Bien, buenas tardes al país, a los que están desde tempranito en este gobierno de la tarde, tanto en el país a través de las diferentes plataformas, pero de igual a los dominicanos y no dominicanos que nos escuchan, que nos hacen parte de sus dinámicas a través de estas diferentes plataformas en Estados Unidos, Europa y fundamentalmente a esa gran comunidad neoyorquina que tanto textea, que tanto se hace sentir a través de las diferentes redes sociales. Así es que saludo para todos los dominicanos y dominicanas sobre todas las cosas. En el día de ayer, de una forma pues, digamos que muy espontánea, muy espontánea, pues el señor presidente de la República se expresó y tanto al final del programa, pues como durante el día de hoy, nos hemos estado refiriendo a diferentes aristas y de una manera pues muy respetuosa de la figura del presidente de la República, pues quiero pues referirme aparte de lo que él decía ayer y nada que ver con lo que le concierne al mundo peledeísta, de lo que le concierne a las diferencias que tienen una facción y otra, sino por el contrario, el señor presidente de la República en una parte, y vale decir, Danilo Medina, no como presidente, sino abstrayéndonos de la figura presidencial como él lo hizo ayer, hablando como dirigente político en una asamblea de su partido y refiriéndose en términos muy espontáneos, inclusive en términos muy coloquiales, porque por eso quizás utilizó los calificativos que ya tanto las redes sociales, la sociedad en sentido general ha ido pues haciendo uso de estas diferentes formas de expresión y ya en una manera pues muy de fondo, muy sobria, digo yo, en un uso natural del lenguaje que le caracteriza al ciudadano presidente, lejos de esa investidura presidencial, al hombre que encarna de manera, pues diría yo que relativamente corta, porque al final la existencialidad, gracias a Dios, nos hace efímeros y todo pasa, todo pasa. Y así es que no lo digo solo por él, sino por nuestra naturaleza humana. En uno de sus diferentes espacios, el presidente Medina decía de que tenía la aprehensión de que ya todo el que iba a votar por un candidato específico ya había votado y dijo muy claro de que dijo él muy claro dentro de su lógica de que una parte del PRM había votado. Incluso llegó a decir de forma específica el señor presidente de la República de que eso fue parte de un convenio, de un acuerdo que se había dado, según Danilo Medina, entre dirigentes del PRM y del sector del presidente Fernández, y decía él que esto fue parte de un acuerdo que se dio en la oficina de Yayo Lobatón, dijo él. No dijo Eduardo Sanz Lobatón, sino Yayo Lobatón. Y todo el que conoce a Yayo, los que somos amigos, los que no son tan amigos, el que lo conoce como figura pública, pues lo conoce por ese nombre, Yayo. Y como hay un peso histórico por la figura de su madre, de los Lobatón, igual también el presidente no dijo ni siquiera Yayo Sanz, sino que dijo Lobatón. Muy claro el presidente de quién hablaba, de a quién se estaba refiriendo, y muy claros todos nosotros de que se estaba refiriendo al abogado y dirigente político Eduardo Sanz Lobatón Yayo. Y yo pienso que con muchísimo cariño, muchísimo respeto, con muchísima prudencia y con la altísima valoración que se merece la figura del ciudadano presidente de la República, el afecto, la admiración a distancia, yo creo que no fue correcto, presidente, mencionar a Yayo en ese momento de forma espontánea, quizás con ira, dice uno, pero solo usted sabe lo que realmente sintió en su momento, pero no fue correcto, presidente. Eso desató toda una tensión en el entorno familiar,
en el entorno profesional, en el entorno laboral de Yayo Sanz Lobatón, del joven Yayo, del abogado, del padre de familia, del profesional exitoso, emprendedor y obviamente una atención mayor en sus clientes. Y eso tiene una presión importante para él y para sus socios. Y lo decía el propio Eduardo Sanz Lobatón esta mañana, lo dijo anoche en unos tweets y hoy lo decía también, de que la figura, el poder que genera la figura presidencial, los entornos de los hombres de poder como usted, señor presidente, esos entornos, a veces la gente juega a una fidelidad extrema, a veces a la gente le gusta pasarse de solidario, pasarse de generar mayores niveles de adhesión a las figuras de poder. Y yo sé que usted es un hombre noble, un hombre que no tiene diferencias, mucho menos con Yayo. Esa parte me consta de que no hay diferencias con él en lo personal. Sin embargo, presidente, cuando uno hace un uso de esa manera tan fuerte, tan vehemente como usted lo hizo, y en un ambiente tan cardeado y en un ambiente de división en su partido que genera una situación que hace onda extensiva hacia mucha gente de los entornos palaciegos y de los entornos del poder. Eso puede generar consecuencias. Y la mayor de esas, la que ya es una consecuencia concreta, es los niveles de intranquilidad, los niveles de desasosiego que eso generó en el entorno familiar. Y uno que conoce a esa familia, gente buena, gente que hace política de forma decente, con muchísimo valor, pues evidente, valores morales, éticos, evidentemente que uno no puede compartir eso y todo lo contrario, hacer un juicio reflexivo, respetuoso, moderado, pero sí pidiendo que se hagan las enmiendas del lugar, porque eso no está bien. Hoy leímos incluso cómo la madre del propio Yayo Lobatón, como la madre de Eduardo Sanz Lobatón, hacía a través de estas plataformas del Twitter, hacía un llamado prudente, como toda madre, preocupada, y uno que tiene la virulencia, presidente, usted que lo ha sido, que ha sido un gladiador político, que ha vivido tiempos de gloria como el que tiene hoy de ser presidente de la República, que fue diputado, que fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue candidato presidencial y no ganó unas elecciones y que luego volvió a ser candidato y le ganó. Usted que ha sido un político con todas las facetas que tiene un político, pero mayormente con las facetas del éxito, un llamado pues prudente para que las enmiendas que se puedan producir, las que se puedan, presidente, las que se puedan producir por las vías que usted mejor que nadie conoce como jefe del Estado y de la administración pública, de los poderes, no solo del poder político per se, sino del poder militar y todo eso, pues se puedan dar los llamados de atención prudente para que esto no genere más de lo que ya ha generado. En adición, decir que al propio Yayo Sanz Lobatón, su esposa Tericha, a su padre, a su madre, un abrazo solidario y obviamente eso es parte del juego de la política. Eduardo Sanz Lobatón no es un pelotero, es un político que fue asistente de Atuey de Cans Jiménez con apenas unos 20 años de edad, que fue formado en los pies de Atuey, que tuvo siempre viendo cómo ese gladiador de la política dominicana que fue Atuey de Cans Jiménez siempre enfrentó situaciones difíciles, pues evidentemente que tendrás que sacar lo que aprendiste con Atuey, y es entender que estos son gajes del oficio, unos más pesados, unos más difíciles, como este de ahora, que sin dudas uno puede ver que ha tenido una reacción en ese entorno familiar, pero todo el mundo sabe que la alusión que hizo el señor presidente de la República, con mucho respeto, fue una alusión política, no fue una alusión personal, y que bajo ningún concepto el presidente se expresó de una forma peyorativa de tu persona, sino que lo hizo en el fragor de identificar lo que él entiende fueron acuerdos políticos y que así sea percibido, que sea percibido en ese ánimo. Un abrazo grande a ti y a tu familia, y todo el mundo sabe que lo que hubo allí fueron expresiones de la virulencia
del momento, y espero que así también sea asumido por los entornos para ciegos y que Eduardo Sanz Lobatón, Yayo Lobatón, pueda seguir haciendo un uso de la práctica política con moderación como siempre la ha hecho.